dejo de compartir y solamente, hermano, comparto el versículo que nuestro hermano Andrés Pons va a utilizar. Aquí en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano Andrés, le doy la palabra, hermano. Estamos para escucharle cuando usted quiera. Gracias, hermano. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Ya me dicen si se ve la presentación. Perfecto. La tenemos delante. Gracias, gracias. Entonces, perfecto. Bueno, nuestro hermano ha leído el texto de Mateo capítulo 6, versículo 33. Es un placer estar con ustedes, amados hermanos. Después de algún tiempo de no estar aquí, me da mucho gusto en esta ocasión estar y ver a nuestros hermanos queridos y a algunos otros hermanos que no había visto en algún tiempo y a otros hermanos que no había visto nunca. Mucho gusto en conocerles. También agradeciendo a todas las personas que van a estar viendo este plan de los hermanos de allí de Dos Hermanas España, por medio de los medios como Facebook y posteriormente en YouTube. Que Dios les bendiga, les guarde y que esta palabra sea para edificación. Cuando hablamos del reino de Dios, es un tema gigantesco que está en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, vamos a tratar de simplificarlo, tratando de explicar el significado, y note por favor ahí entre comillas, reino de Dios, el significado de reino de Dios. ¿Por qué está de esta manera presentado el título? Porque nuestro enfoque y nuestro fin, al final de todo lo que vamos a hablar, es dejar claro que hay un concepto en la Biblia acerca del reino de Dios que ha sido muy mal entendido por la gente, por los religiosos y muchas veces por nosotros mismos. Así que en este concepto existen algunas variantes de cómo Dios se refiere a reino de Dios, reino del cielo, reino de Cristo, simplemente el reino, de una manera con diferente significado de acuerdo a cada contexto en donde se encuentra. Así de que es muy importante enterarnos de ello para evitar dificultades de malos entendidos y que tomemos después una frase donde diga reino de Dios para creer que está hablando del reino de Cristo, cuando realmente se está refiriendo al reino de los judíos en el Antiguo Testamento. Así de que es muy importante que nosotros pongamos atención y que tratemos de comprender este tema. Para mí es sencillo y trato de presentarlo sencillo, pero sé que al principio puede ser algo complejo. Por lo tanto, trataré de abrir su mente con algunas situaciones en cuanto al reino de Dios, ¿verdad? Porque en nuestros amigos religiosos tienen un sinfín de conceptos malos entendidos, de errores en cuanto a lo que quiere decir esta frase, estas palabras, reino de Dios. Por eso encontramos allá en el mundo religioso que están aplicando el reino de Dios a un tiempo futuro, hablando del reino de Cristo, y están esperando que venga un periodo de 1000 años, ¿verdad? La mayoría de los protestantes, de los evangélicos, están adentrados en un tema que es falso en cuanto al premilenialismo, donde ellos esperan un periodo de 1000 años en tiempo de futuro, donde Cristo vendrá a reinar otra vez en la tierra y entonces habrá una segunda oportunidad para que usted haga arreglos con el Señor. Eso es lo más falso en cuanto al reino de Dios pudiéramos escuchar. Sin embargo, hay otros, ¿verdad?, que los mismos protestantes y evangélicos les llaman sectas religiosas, y entre ellos entran
los mormones, ellos tienen una idea propia en cuanto al reino de Dios a futuro. Ellos en el libro llamado Artículos de Fe, número 10, José Smith registró que el reino de Dios vendría de una manera muy propia como ellos lo creen. Usted lo puede buscar, lo puede leer porque es algo extenso. Los testigos, por su parte, los testigos de Jehová, dicen que ellos están gozando del reino de Dios, pero no porque ellos crean que el reino de Cristo se estableció en el primer siglo, sino que ellos piensan que fue establecido en 1914 y que solamente a ellos se les presentó el Señor y empezó a reinar. Hay otra forma de entender el milenio, y esto lo encontramos en una ideología religiosa que es propia de Inglaterra en cuanto a unos llamados anglo-israelitas. Estos creen que va a venir Cristo y se va a sentar en la silla donde han estado los reyes británicos y desde allí va a reinar a las naciones. Es una idea también muy, muy equivocada. Y así, amados, podemos hablar de muchas y muchas más equivocaciones debido a un malentendido a cuanto el reino de Dios. Así de que pudiéramos empezar con el primer punto preguntando por qué este estudio, el porqué de este estudio. Bueno, ya dijimos porque hay mucho error predicándose allá afuera y aparte tenemos nosotros mucha información en las Sagradas Escrituras acerca del tema, ya sea el reino de Dios, de Cristo o del cielo. Es un tema de gran importancia porque imagínense, en el Antiguo Testamento se usa este concepto al menos 228 veces, mientras que en el Nuevo Testamento se usa 149 veces. Esto lo informa la Concordancia Analítica de los Jóvenes en sus siglas en inglés. Así de que he encontrado un estudio minucioso que me ha ayudado mucho para desarrollar temas acerca del reino de Dios. Y ese estudio es por el hermano Billy W. Moore. Este hermano tiene una buena herramienta que ha sido usada en iglesias de Cristo, en clases bíblicas acerca del reino de Dios, por sus siglas en inglés. Varias ideas de este estudio tiene que ver con ese libro del hermano Billy. Así que, ¿qué significa reino? Bueno, es un gobierno, ¿verdad? Es una ciudad, es un estado o gente que está nominada o actualmente gobernada por un rey o reina, según el diccionario de herencia americana, por sus siglas en inglés. Así de que en el Nuevo Testamento todos los significados analizados se asocian con el término griego de basileia, que quiere decir reino, por lo que no debe de sorprendernos que los autores neotestamentarios usaran este vocablo para referirse al reino de Dios, el dominio, el rey, su soberanía y todo lo que nos relaciona con Dios. También esto está escrito en el diccionario o en el léxico de las palabras del Nuevo Testamento de vine. ¿Por qué Cristo nos dice que debemos de buscarlo? Bueno, otra vez este texto que es un texto central en cuanto a la idea del reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué buscamos, hermanos, al tratar de comprender más acerca del reino? Bueno, eso puede ser una buena pregunta y va a obtener su respuesta en el desarrollo del estudio, pero queremos preguntar qué es lo que la mayoría de hombres y mujeres buscan mientras viven aquí en este universo. Y este es nuestro segundo punto, la importancia del reino para toda persona, para toda persona. Ahora, ¿qué es lo que busca la gente? La gente busca solvencia económica,
¿verdad? Esta foto que ven aquí es de gente que anda buscando restos o indicios de personas que han sido desaparecidas, y muchas veces ellos han encontrado restos humanos o han encontrado fosas comunes con muchas personas muertas. Pero este cuadro lo único que simboliza es que la gente siempre está buscando algo. ¿Qué es lo que buscan hombres y mujeres en su mayoría? Bueno, se busca la solvencia económica, se busca la holgura de vida, un buen trabajo, un buen coche, una buena casa, una buena familia, disfrutar de vacaciones, tener amigos, tener felicidad. Pero ¿qué es lo más importante que las personas deben de buscar? Bueno, la mejor vecindad en la ciudad para vivir, el mejor plan patrimonial para tener un buen retiro, los mejores productos del mercado para comer. También muchos se afanan en buscar cómo conservar su vida, cómo dar una apariencia de juventud, cómo cuidar sus bienes, que no vengan y se los roben o se los quite el gobierno, cómo cuidar a sus seres queridos. Y otra cosa también es la educación de los hijos. Muchas veces el ser humano está tan enfrascado en tener una educación propia para los hijos, ya que los padres no la pudieron tener, y se afanan tanto que cuando los hijos logran prepararse en una profesión, no sabe nada de Dios, no sabe nada de Cristo, ni tampoco quiere nada con ello. Entonces es muy importante en este aspecto que si nos vamos a preocupar por la educación de nuestros hijos, que no sea nuestra culpa que ellos pierdan los valores espirituales. Es muy importante. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Bueno, Cristo dijo muy someramente, y esto es parte de su sermón en el monte, todo lo que es el capítulo 5, 6, 7, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice el Señor Jesucristo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay muchas veces que las personas hacen un ídolo por las cosas materiales o por ganar mucho dinero, por tener muchos bienes almacenados. Y dice el Señor Jesucristo, donde esté tu corazón, ahí está tu Dios. Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Así de que muchos se engañan creyendo que por buscar las cosas de esta vida, Dios debe de estar contento con ellos, porque al fin y al cabo andan trabajando, andan luchando y están haciendo bienes de una forma honesta, y no les importa hacer crecer su vida espiritual. Ahora, otros caen en situaciones engañosas de falsas doctrinas por no tener una buena dedicación a las cosas de Dios. Pues caen en falsas doctrinas, y otros caen en el llamado evangelio social, pensando que han hallado la combinación perfecta: agradar a Dios y obtener todo lo que quiero de la vida. Imagínese. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Bueno, en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, el Señor Jesucristo nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así de que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor aquí, amados, en estos pasajes, en este pasaje bíblico de varios versículos, nos está diciendo cómo obtener la felicidad, todo lo necesario para vivir sin afán, sin ansiedad, por estar dentro del reino. En el reino milenario de los hombres, fíjense qué interesante esto. En el reino milenario de los hombres, todo se lo agradecen a la vida. Es que la vida me ha dado mucho. Gracias a la vida que me ha tratado bien. No, pues así es la vida. Y así debe de ser la vida. Y la vida es la que tiene todo bajo control. Y nosotros debemos de estar conscientes, amados, de que en dónde estamos parados y dónde queremos que nuestros amigos que escuchan la palabra de Dios se centren. En el reino milenario de los hombres, en el reino de la vida, en el reino del Antiguo Testamento. ¿En cuál reino deben de estar centrados? Y por eso se hace importante el número 3, que es realmente es el centro de nuestro tema, amados. El número 3, al menos 4 significados del concepto reino de Dios. Y vamos a ver el primero para que nosotros nos ubiquemos y veamos por qué hay tanto error enseñándose acerca de el reino de Cristo, el reino de Dios. Cuando hablamos del reino universal de Dios, aquí la palabra clave es universal. El reino universal de Dios es una forma del concepto divino para hablarnos de su reino. Y dice en el Salmo capítulo 22, versículos 27 y 28, por favor. Salmos 22, 27 y 28 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Aquí está hablando de un reino universal, donde Dios reina sobre todo y sobre todos, sobre todos. Dice en el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Se fija? También dice la palabra de Dios en el Salmo 145, 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Aquí es muy importante resaltar de que no solamente es un reino donde Dios reina sobre todo y sobre todos, sino que también es un reino que es de todos los tiempos, de todas las generaciones. Y en Daniel capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación, haciendo énfasis al reino universal de Dios, que no solamente es de generación en generación, ¿verdad?, de todos los tiempos, sino que también es eterno, eterno. Así de que dentro del reino universal de Dios es un reino donde Dios tiene todo bajo control, bajo control. En Romanos capítulo 13, versículo 1, Romanos 13:1 nos enseña de que el reino universal de Dios tiene bajo control aún a las autoridades de esta tierra. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
¿Hay una autoridad en la tierra? ¿Hay autoridades en la tierra? Claro que hay, pero todas son por voluntad divina, por voluntad de Dios. Así de que esta es una de las formas en que Dios nos habla de el reino de Dios, como el reino universal, donde Dios tiene todo bajo control, donde Dios sigue siendo el arquitecto del universo. Pero ahora vamos a hablar, amados, porque nos restan 3 y este es el segundo, el reino en la historia que nos habla el reino en la nación judía. La nación judía, hermanos, empezó desde que Cristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en la creación. Desde antes de la fundación del mundo, pudiéramos decir que fue planeado el reino en la nación judía y todo lo que nosotros conocemos que se avanzó y que se sigue avanzando en la historia. La promesa a Abraham, dice el Señor en Génesis 12:2, haré de ti una gran nación. Y también se repite esto en el capítulo 17, versículo 6 de Génesis. Ahora sabemos nosotros, porque hemos leído, que la promesa se extendió a Isaac y luego el cumplimiento de esta promesa de que Dios iba a hacer de Abraham una gran nación, pues tuvo su cumplimiento en la descendencia de Jacob, a quien Dios cambió el nombre a Israel. Génesis capítulo 32, versículo 28, si usted quiere verlo. Ahora, los descendientes de Israel fueron llamados tesoro especial, reino de sacerdotes y nación santa, en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Así, esta nación vino a ser el reino donde Dios reinaba. Esa nación que fue prometida a Abraham fue la nación donde Dios reinaba, y esta nación pidió un rey posteriormente, pidió un rey diciendo como las otras naciones. Y nosotros leemos en Primera de Samuel 8:5, por favor. Primera de Samuel 8:5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, hablando de Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, hablando de Samuel. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fíjense cómo usan estos hombres de la nación de Israel las debilidades que tuvo Samuel, y ahora está viejo y a punto de morir, y pues usan esas cosas para tratar de que él sea un intermediario para que ellos lleguen a tener un rey como las otras naciones. Saúl, sabemos nosotros que vino a ser el primer rey de la nación de Israel después de que Dios les dio una buena advertencia de lo que iba a pasar cuando ellos tuvieran un rey terrenal. Y luego de Saúl, pues vino David. David es considerado como el primogénito de los reyes, allí en Salmos 87, 27, perdón, en Salmos 89, 27. No porque David haya sido el primer rey, sino porque ha sido el rey más importante ante la presencia de Dios, ¿verdad? Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Después de David viene su hijo Salomón. Y allí en Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 5, hablando ahí David, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y esto nos indica, amados hermanos, que aunque la nación de Israel pidió un rey terrenal, el que seguía gobernando, el que seguía reinando era Dios, mientras los reyes estaban sujetos, ¿verdad? Cuando hablamos de posteriormente del problema que hubo con Jeroboam, el rey de Israel, y Abías, rey de Judá, cuando el reino fue dividido, ¿verdad? Abías se prepara para ir a pelear en contra de Jeroboam con 400,000 hombres, mientras que Jeroboam viene con 8,000 hombres, con 8,000 soldados. Ahora, en segunda de Crónicas 13:8, hablando el rey Abías, un rey que tenía un comportamiento correcto, dice en segunda de Crónicas 13:8,
y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Sí, Israel cayó más pronto, se deslizó más pronto hacia el pecado, y Judá fue un poquito más conservadora. Pero aquí lo que me llama la atención es la declaración: estás tratando de resistir al reino de Jehová, y se está refiriendo al reino de Jehová sobre Israel, sobre la nación judía. Y así, amados hermanos, con estos pasajes, de una manera simple y llana, pues vemos que el reino de Dios, en el concepto divino, fue también el reino en la nación judía. Ahora vamos a entrar al tercer significado de esta frase, el reino de Dios, y vamos a entrar a lo que es conocido como el reino de Cristo o el reino de la redención. Cuando hablamos del reino de la redención, hablamos de los redimidos en el presente, cuyo Señor es el Señor Jesucristo. Este es otro reino anticipado en profecías. En la interpretación del sueño de Nabucodonosor, Dios usó a Daniel para hablar de un reino que no sería destruido nunca. En Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de Cristo, o el reino que vendría gracias al ministerio del Señor Jesucristo, el reino que había sido profetizado no solamente por Daniel, sino por algunos profetas del Antiguo Testamento. Mientras que los reinos del mundo se destruían y otros estaban, de todos modos ni uno podría permanecer de pie, sino solamente el reino de Cristo, ¿verdad? Cuando hablamos de Babilonia, hablamos de los medo-persas, hablamos de Grecia, y en el tiempo en que es establecido el reino de Cristo, es el reino romano, ¿verdad? Hablando de imperio que reina en la gente del mundo, el reino romano era la primer potencia. Ahora, el reino, a diferencia de estos cuatro reinos que mencionamos, Babilonia, Medo-persas, Roma y Grecia, estos cuatro reinos no iban a sostenerse. Solamente el único reino que se sostendría y que duraría hasta la eternidad sería el reino de Cristo, un reino espiritual. Mientras reinos van y vienen, el reino de Cristo se mantiene de pie hasta la eternidad. Vamos a ver ahí que este reino, amados, no se trata del reino universal, como lo vimos al principio, sino que es el reino en una forma más específica, es el reino de la redención. El reino universal continúa, el reino universal sigue hasta el fin del mundo. Pero el reino de la redención es caracterizado por el tiempo de Cristo, el Señor, y por el tiempo de la iglesia del Señor. Así de que Dios domina sobre todos en el reino universal, Dios domina en el reino de los judíos, pero a través de Jesucristo el Señor, Dios domina en el tiempo de la era cristiana, de la era conocida como la era cristiana. Así de que este reino vendría cuando Israel dejara de reconocer el reino de Dios en sentido especial, y entonces vendría el reino de Cristo. Dice allá en Mateo 21:43, el Señor Jesucristo ahí nos da una información muy interesante. Mateo 21:43, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. Fíjense cómo está anticipando que el reino de Dios sería quitado a aquellos que no quisieron a Dios, que no quisieron a su Hijo. Y luego dice, y será dado a una nación que produzca los frutos de él, ¿verdad? Esa nación, lógicamente, se refiere a los obedientes de Cristo, a los discípulos, a los alumnos, a los seguidores, a los cristianos. Y se refiere a ellos como una nación espiritual,
una nación verdadera descendencia de Abraham, una nación formada por todas las naciones de la tierra. Así de que el contexto enseña que los judíos lo rechazaron. Podemos ver allí el versículo 33 hasta el 41, cómo está hablando del rechazo que tuvieron los judíos hacia las formas en que Dios les enviaba su comunicación y sus mandamientos. Y también la parábola de la fiesta de boda en Mateo 22, 1 al 14, donde habla de todos aquellos que habían sido invitados con anticipación, pero no gustaron de la cena. Así de que ahí está ilustrando cómo los judíos tuvieron siempre el primer lugar, la preferencia divina en cuanto al conocimiento de las bendiciones, pero ellos la rechazaron, amados, ellos la rechazaron. Así de que el Señor viene con anticipación por medio de la predicación de los profetas del Antiguo Testamento, y el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, y Juan el Bautista anunciaba el reino de Dios como cerca. Luego Jesús y sus discípulos predicaron acerca del reino de Dios acercándose, y el Señor Jesucristo dice: mi reino va a venir en vida de muchos que no gustarán la muerte sin haber visto estas cosas, refiriéndose al día de Pentecostés. Y estamos viendo o estamos hablando de lo que dice Marcos 9:1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Allí el Señor Jesucristo estaba anticipando el comienzo del reino de Cristo establecido en la tierra. El reino vino en vida de los apóstoles en el tan mencionado día de Pentecostés de Hechos capítulo 2. En otras palabras, del día de Pentecostés del primer siglo. En otras palabras, en el año 33 de esta era, vino el reino de Dios a existir, el reino de Cristo, el reino de la redención. Pablo predicó, fíjese, el apóstol Pablo, mientras que Juan el Bautista hablaba del reino acercándose, mientras que Cristo y los apóstoles hablaban del reino se acerca o está acercándose también, ya el apóstol Pablo predica del reino de Cristo ya establecido. Hemos leído nosotros en Colosenses 1:13, dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese es el reino de la redención. Este versículo de Colosenses 1:13 es un versículo paralelo con el versículo 47 de Hechos 2, de que el Señor daba entrada a su iglesia a los que venían siendo salvos. O sea, por la obediencia al evangelio, la persona viene a pertenecer a la iglesia del Señor. Por obediencia al evangelio, la persona viene a ser miembro del reino de Cristo. Es un mismo lugar con dos referencias muy importantes: la iglesia y el reino de Cristo, el reino de la redención, el reino de Dios también, así se menciona. El apóstol Juan, cuando leemos allá en Apocalipsis 1:9, dice el apóstol Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros meditamos en este versículo, amados hermanos y amigos, sin duda obtenemos la respuesta de que Juan está hablando como miembro del reino. Este Juan, que había predicado el reino de Cristo se ha acercado en tiempos de Cristo, en tiempos de que Cristo andaba con ellos, ahora Juan está predicando, pues está refiriendo a él mismo como miembro del reino, ya un reino existente. Así de que este reino, amados, de la redención es compuesto por todos los redimidos o salvos sobre quienes Cristo gobierna y reina.
Primero a los Corintios 15, 24 y 25. Primero a los Corintios 15, 24 y 25 dice el apóstol Pablo hablando pues del fin del mundo, ¿verdad? Dice, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Allí nos da un dato muy importante Pablo acerca de que el Señor Jesucristo, ¿verdad? En aquel día, en el día final, será el día cuando Él entregue el reino a su Padre Celestial. Cuando Él entregue el reino, después de que Él cumplió con todo, ¿verdad? Y llegó el momento de hacer juicio a las naciones, llegó el momento de la resurrección, de hacer juicio a las naciones, y ahora Él entrega el reino a su Padre, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando Él haya vencido todo, entonces el reino será entregado al Padre Celestial y sin duda estamos viendo allí también una referencia muy importante. El reino de la redención es el reino o es el estado que nos comunica con el reino en el cielo. Y esta es otra forma en que Dios se refiere a su reino. Y esta es la cuarta forma, amados hermanos y amigos. Gracias por su paciencia. El reino de Dios eterno o el reino celestial. Y estamos hablando de un reino que no se ve porque está en un mundo espiritual y estamos hablando de un reino que no se acaba porque será para siempre. Dice en segunda de Pedro 1, 10 y 11, por favor. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Este mensaje fue dirigido a los hermanos a los cuales el apóstol Pedro escribía, a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera. Está siendo escrito a la iglesia presente en tiempo de Pedro y les enseña a permanecer fieles para llegar a estar en el reino celestial. ¿Se fija? Así de que el reino de Cristo, el reino de la redención, luego se hace espiritual. Llega el momento en que se hace espiritual. Uno debe de estar presente en el reino de Dios aquí en la tierra, o sea, en la iglesia, fiel, porque si se es infiel, puede perderse de estar en el reino eterno, ¿verdad? En Mateo 13, 41 y 42, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Enviará el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, a sus ángeles y recogerán de su reino, se fija, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber una separación. Cuando Cristo venga, va a haber una separación de justos e injustos, de obedientes y desobedientes. Así de que es importante considerar pues este reino de Cristo, pero ahora en el ámbito espiritual, en el ámbito de la vida eterna. La fortaleza de Pablo era basada precisamente en llegar a ese reino. Dice en 2 Timoteo 4:18, 2 Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A él sea la honra y gloria por siglos, por siempre. Amén. Pablo estaba en el reino, ¿verdad? Él mismo nos dijo que el Señor lo había trasladado juntamente con todos los convertidos de las tinieblas hacia el reino del amado Hijo de Dios. Pero él dice que estará listo para entrar al reino celestial. Es el estado del reino de Cristo, del reino de la redención, pero otra vez hago hincapié en el mundo celestial.
Así de que lo anterior, amados oyentes, nos muestra que el reino en el cielo sería algo diferente, porque ya no sería en la tierra, sino que sería en el cielo. Y el destino de los redimidos de todos los tiempos estarían ahí, de todos los tiempos. Incluye a los redimidos en el primer testamento, fíjese, incluye a los redimidos de esta edad, dice en Hebreo 9:15, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así esta herencia eterna es para fieles del tiempo de Cristo, del tiempo de la era cristiana, y también para fieles del Antiguo Testamento. Y pues también podemos decirlo que aquí se incluye a niños y se incluye a aquellos que no tuvieron uso de razón. Sin duda estarán en el reino de Dios eternamente. Todos aquellos que sean puestos a la derecha del Señor entrarán a ese reino eterno para gozarse después de haber estado posiblemente sufriendo en esta vida. Mateo 25:34, entonces el rey, Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, que no es un lugar para todos aquellos que no estén en el presente reino. Es un lugar, hablando de esta vida, amados, de esta vida que nos tocó, es un lugar que desde aquí, desde la tierra, tenemos que estar dentro de ese reino. Si no estamos dentro de ese reino, desde aquí, desde la tierra, no lo vamos a estar allá en el cielo. No es un reino físico, no es un reino carnal, no es un reino mundano. Primera a los Corintios 15:50 nos ha dicho claramente: mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. También el apóstol Pablo en Gálatas 5:21 dice: envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un pasaje más en Efesios 5, versículo 5, porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que por eso, amados, debemos de obedecer a Dios ya. Estimado amigo, amiga que está escuchando, debemos de obedecer a Dios ya. Amado hermano que has caído de la gracia, debemos de venir a Cristo y ponernos firmes para estar en el reino de Cristo y entrar en ese reino celestial que Él nos ha dicho. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24-26, 1 Corintios 9:24-26, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. El apóstol Pablo nos dice cómo debemos de comportarnos para obtener el premio del supremo llamamiento. Tenemos que estar en esa carrera, en esa vocación que el Señor nos ha legado por medio de obedecer el evangelio, de oír su palabra y obedecerla, de amar la obra, de permanecer fieles hasta la muerte. Así de que, como conclusión, amados, hay muchos que dicen qué bueno que ya llegó a la conclusión, pero hay otros que todavía dicen ya no hay más. Nosotros, amados, todos formamos parte del reino número 1, porque todos pertenecemos al reino universal de Dios. Pero no hay ninguna ventaja si nosotros nos declaramos como pertenecientes al reino del Antiguo Testamento o al reino de los judíos. Nuestra esperanza está en ser parte del reino de los redimidos, reino de Cristo, reino de Dios, mencionado por los profetas en el Antiguo Testamento, predicado por Juan, predicado por Cristo, por los apóstoles, por los hermanos del primer siglo. Y nosotros debemos de ser fieles
para poder ser de aquellos que estarán en el reino celestial, el reino de Dios, pero en el cielo, eterno e invisible. Si, hermano, has caído de la gracia, este es un buen momento para recapacitar y ponerte bien con Dios. Si hay amigos que han oído la palabra de Dios y creen que Cristo es el Hijo de Dios, pueden venir también y pertenecer a su reino. Muchas gracias, amados, por esta oportunidad. Mi nombre es Andrés Pong y soy miembro de la Iglesia de Cristo en Indianápolis, Indiana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hermano Andrés, muchas gracias, hermano, por el estudio bíblico dado por usted en esta tarde con nosotros, hermano, y en este día. Bueno, usted decía al principio que el tema es gigantesco y también muy complejo, ¿no? Porque usted, como usted bien ha dicho en uno de sus puntos, hablando de esos 4 significados del concepto de reino, del reino, y usted los nombraba, ese reino universal de Dios, el reino en la nación judía, el reino de la redención o salvación y el reino eterno o reino celestial. Y hermano, muchas gracias por toda esa definición que usted nos ha dado acerca de esta palabra que abarca tanto y que, como usted bien también decía, en su significado, cuando hablamos de reino, estamos hablando de un estado o estamos hablando de un dominio y que en este caso Dios, ¿verdad?, es el que gobierna y es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y decía usted una frase también, hermano, que a mí también me ha gustado y lo he anotado. Dice, lo importante es estar dentro del reino o de ese gobierno de Dios. Eso es lo importante, para que cuando partamos de esta vida podamos estar, ¿verdad, hermano?, en ese último punto que usted citaba acerca de ese reino eterno o ese reino celestial. Hermano, muchas gracias. Vamos a dejar un tiempo después de despedirnos para que los hermanos y las hermanas, si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que usted ha expuesto, como bien decía usted, por su complejidad en el tema y por lo gigantesco de este reino de Dios, pues pueda usted también poder responder a los hermanos y a las hermanas. Nos despedimos como siempre hacemos y ahora pasamos a las preguntas y el hermano Andrés pues lo tenemos ahí para que nos pueda también ayudar o aclarar también algunas dudas de nosotros. Yo le voy a pedir a mi hermano Mario Moreno que él nos despida y damos paso nuevamente a nuestro hermano Andrés con las preguntas. Hermano Mario, cuando tú puedas, hermano. Amén, hermano, gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, le alabamos, le glorificamos, le bendecimos a través de su Hijo Cristo Jesús, para agradecerle por este momento que nos ha permitido a un grupo de tus hijos poder estar reunidos en esta plataforma para poder escudriñar un poco de su palabra, para así alimentar nuestra alma y poder crecer para esa salvación que usted nos tiene preparada, reservada allá en los cielos. Gracias por el siervo que puso tu palabra, que usted siempre le dé la diligencia, la sabiduría, la buena actitud para seguir enseñando tu palabra. A nosotros que hemos sido oidores de esa palabra, que usted nos ayude a abrir nuestro corazón, nuestra alma, para que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda hacer cambios radicales en nuestra vida para poder obtener esa salvación, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, ayude a aquellos que están pasando enfermedad, problemas económicos, espirituales, que usted pueda fortalecerle y animarle a través de su palabra, Señor. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Mario. Pues muy bien, hermano y hermana, como decía anteriormente, aquí tenemos a nuestro hermano Andrés, por si nos puede responder y nos puede ayudar y aclarar algunas dudas, algunas preguntas que tengamos acerca de lo que el hermano ha expuesto.
Y Juan, adelante, hermano. Hermano Andrés, muchas gracias, hermano, por tu buena disposición de predicarnos. Hace muy poquitos días que me puse en contacto con usted, porque había un hermano que ocupaba ese lugar y me pidió, por favor, que si pudiera un hermano suplirle porque no podía hacerlo. Y hermano, pues usted estuvo muy presto, ¿verdad?, a enseñarnos y a predicarnos hoy, en esta tarde, un tema muy importante, hermano, referente, ¿verdad?, al reino de Dios, de Cristo. En el sentido universal, ¿verdad? Él reina en el reino de los hombres, en el sentido, ¿verdad?, espiritual. Él reina en los corazones de aquellos súbditos, ¿verdad?, que se someten y que le obedecen su voluntad, ¿verdad? El evangelio, que es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Decía Salomón que el todo del hombre es teme a Dios y guarda teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y vemos también, ¿verdad?, ese versículo que usted encabezaba en este estudio, ¿no? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, temer a Dios, guardar sus mandamientos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios demanda a su creación, al hombre y a la mujer, ¿verdad?, que obedezcan su palabra. Dios dio una ley, el Antiguo Testamento, para un pueblo escogido de los lomos de Abraham, donde le dio tres promesas, ¿verdad? Una nación, ¿verdad?, una promesa que en esa promesa serían benditas todas las naciones de la tierra, y una tierra. Bueno, el cumplimiento, ¿verdad?, ahí en Cristo Jesús. Él era la simiente, en él sería bendita todas las naciones de la tierra. La Canaán celestial, ¿verdad?, la iglesia, el reino de Cristo compuesto de judíos, de gentiles. Dios quitó esa pared intermedia, ¿verdad?, de separación. Tenemos ese privilegio, ¿verdad?, porque los judíos como nación rechazaron, ¿verdad?, a Dios y rechazaron a Cristo, ¿verdad?, en el cual Dios daba esa nueva ley o pacto, ¿no? Y ha profetizado ahí en Jeremías 31, 31 al 33, que Dios no haría excepción de personas. Es decir, Dios quería, ¿verdad?, que tanto el judío como el gentil, ¿verdad?, le sirviera y le agradara y fuera parte, ¿verdad?, de ese reino, ¿no? De ese reino que también estaba profetizado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero que se hizo realidad, ¿no? Como bien decía Cristo, ¿no?, que el establecimiento del reino sería establecido con poder desde Jerusalén. Ahí también en Isaías y como en Jeremías, como en Daniel, ¿verdad? Y bueno, hermano, qué importante, ¿verdad?, de poder ser parte. Usted decía, ¿no?, que aquellos que se han deslizado, aquellos que están huyendo quizá por primera vez, ¿verdad? Usted lo ha transmitido esto por Facebook. Muchas gracias, hermano. Y todos aquellos, ¿verdad?, que debemos de seguir perseverando, porque tenemos que formar parte. Somos parte, pero tenemos que formar parte, ¿verdad?, de ese reino que Cristo va a entregar al Padre, en esa posición celestial, hermano. Y ahí, hermano, necesitamos, ¿verdad?, firmeza, convicción, ¿verdad?, celo, entusiasmo y ser fiel hasta la muerte. Como bien decía Apocalipsis 2:10, ¿no?, para poder heredar, ¿verdad?, ese galardón, ¿verdad?, esa promesa, ¿verdad?, esa corona. Como bien decía Pablo también en 2 de Timoteo, capítulo 4, ¿no?, desde el 7 al 9, ¿no? Bueno, hermano Andrés, muchísimas gracias. Buen tema, hermano, muy mal interpretado por el mundo religioso, porque menosprecian, ¿verdad?, el significado y propósito, ¿verdad?, del reino de Dios, que sería espiritual, que fue establecido hace 2000 y algo de años en Pentecostés, hermano, donde Cristo reina. Es muy importante esto porque muchos dicen que todavía no reina. Cristo reina, hermano, el reino se ha establecido, hermano, y lo que queda, ¿verdad?, su segunda venida, entregarle el reino al Padre, ¿verdad?, y quitar toda autoridad y potestad, ¿verdad?, y bueno, ser beneficiario, ¿verdad?, de
de esa presencia, de ese lugar, ¿verdad? Preparado, que fue a preparar Cristo, ¿verdad? Para que donde Él está, sus seguidores también echen. Hermano Andrés, muchísimas gracias, mi hermano. Un tema muy importante. Y gracias por su disposición, por amor, servicio y, hermano, por ayudarnos y qué sé yo, hermano. Gracias de todo corazón. Gracias, hermano. Miguel. Sí, Jerry, Sí, adelante. he levantado Ay, mi mano. sí. Antes te pido disculpas, no No, pude no, encender mi micrófono, no me dejaba hacer nada, no sé qué pasaba. no te Pero preocupes. seré muy breve con mi comentario. Muchas gracias, Andrés, por el estudio. Una cosa que me llega a la mente que ilustra la grandeza de Jesús y es también algo que demuestra que el reinado de Jesús es diferente de los reinos de este mundo. Que todo hombre hoy mismo podría abandonar a Cristo y Cristo seguiría siendo rey. Él no necesita, o sea, en el sentido absoluto, el reinado de Cristo no depende de nosotros. En sentido relativo, sí, porque obra a través de nosotros. Pero hoy mismo todo hombre podría abandonar a Cristo y Cristo seguiría siendo rey. Esa es una demostración de la grandeza de su reinado. Um, el- Gracias, hermano. Gracias por su estudio. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Igual. Hermano, si me permite hacer un pequeño comentario. Sí, adelante. En primer lugar, hermano, gracias por el tema, un tema siempre necesario en la actualidad. Y en segundo lugar, de las 4 acepciones que el hermano hizo sobre el reino, hay una que a mí me gusta mucho, que es el reino de Dios. Y es que a excepción de las otras aplicaciones del reino, el reino de Dios es un reino eterno, es decir, ese reino va a pasar del plano terrestre, la iglesia en la tierra, al plano espiritual. El reino de Dios va a seguir existiendo después que Cristo venga y eso es la superioridad del reino del Señor, la iglesia, sobre las otras cosas. Hermano, muchas gracias por el tema. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Sí, hermano. Mario, adelante. Gracias, hermano Andrés, por la lección de esta mañana, noche para muchos, tarde para otros. El reino, pues que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y que seguirá en la eternidad. Pero ahora el punto es, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos por este reino? ¿Verdad? Jesús en la parábola de Mateo 13, del tesoro escondido y de la parábola de la perla de gran valor, nos hace ver, ¿verdad?, el precio y el valor incalculable que tiene este reino. Pero, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar? Bueno, aquel que encontró el tesoro, pues lo escondió, fue, vendió todo lo que tenía, lo que hizo Pablo. Pablo dejó todo lo que tenía, ¿verdad? Filipenses, por llegar a obtener este tesoro, este reino. De la misma manera, nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿qué tan dispuesto estoy yo por obtener este reino y por mantenerme en este reino? ¿Dejarlo todo por él? Pues ahí está la pregunta. Muchísimas gracias, hermano Andrés, y a cada uno de los hermanos, bendiciones. Gracias, hermano Mario. Gracias. Hermano. Muy bien, hermano y hermanas. Pues si no tenemos alguna pregunta, algún comentario más, pues vamos a ir dando por finalizada la reunión en esta tarde. Como decía el hermano Mario, noche ya para algunos de nosotros. Hermanos, para los que el día comienza, que tengan un bonito y un bendecido día. Que
que Dios les cuide y nos ayude a todos. Gracias de nuevo por la fidelidad y por estar ahí acompañándonos. También a nuestro hermano Andrés por habernos presentado esta gran lección sobre el reino de Dios, con toda esa palabra que él utilizaba al principio, gigantesco, este tema gigantesco, ¿verdad? Y lo importante de estar dentro de ese reino. Hermano, que Dios nos ayude, como decía Jerry, me apodero también de unas palabras de Jerry, que Dios siempre tenga la misericordia suya con cada uno de nosotros y, hermanos, muchas bendiciones para cada uno de los presentes, para vuestra familia, para los hermanos en los distintos lugares donde se reúnen y siempre desde aquí, desde la iglesia de Dos Hermanas, pues nuestro cariño y nuestro abrazo siempre fraternal para que con cada uno de vosotros, hermanos. Gracias por todo. No sé si el Amén. hermano Andrés quiere decir algo más, hermano. Sí, muchas gracias, hermanos. Gracias por la invitación y es un placer. Y también muchas gracias por los comentarios, porque esto me ayuda para enriquecer el estudio, hermanos. Gracias, muy amables. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias. Amén. Igualmente. Gracias, hermano. Amén. Gracias, Andrés. Saludos a su pariente Ping, de todos nosotros. Valiente ping pong. Dios te bendiga. Jerry tiene la gracia andaluza, hijo. Que No se tenga no una se buena caiga. noche. Hermano, hermano Andrés, usted tiene que finalizar la reunión, creo, porque es el anfitrión. Así que un abrazo para todos. Dios te bendiga y que tenga una buena Igualmente. noche. para todos. Buenas noches a todos. Levanta la manita. Hermano Para Jerry, todos. Dios Nos los bendiga. vemos. hermano Cuídense. Jerry, Sí, hermano dígame. Jerry, Dígame. en Honduras un niño le dijo que era King Kong. Aquí, Cinco. Eso está bien. Bueno, Dios te Dios bendiga. les Que tenga una bendiga. buena noche. Dios bendiciones Buenas para noches, todos. buenas tardes, Chao. buena madrugada, buenos Bye, bye. días. Hermana Juani, me gusta su letrero. ¿Te gusta el letrero? El letrero de su casa. Dios Ah, bendiga mira, mi casa. lo veo Amén, amén. muy- Bueno, hermanito, hermanita, Amén. cuidaos mucho. Muchas bendiciones. Cuídense. Un abrazo Señor para todos. bendiga a Bendiciones todos. para todos. Dios. Bendiciones para todos. Buena semana. Igualmente. Adiós, hermanita. Un gusto de escucharlo. Ha sido un mensaje muy bueno, muy bonito. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no se van como siempre, pero no se van como siempre. Hasta pronto. Feliz noche. Dios los bendiga. Adiós, hermana. Cámara, acción. Adiós, Juan. Cámara para una meriendita, una comidita. Guau, 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 guau. Hasta pronto. Me gusta la despedida. Mientras que haya uno, aquí estoy yo. No me voy. Bendiciones. Dios, bendiciones, bendiciones.